Ujú. Estamos los tres y hay bastante gente mirándonos. Pues damos inicio a un foro 5 discusión de sistemas operativos, cuyo tema esta vez es sistemas de archivos. Yo me presento, yo soy André Caena, voy a hablar sobre el libro de Fundamentos de Sistemas Operativos de la UNAM. Los autores son variados: Gunnar Wong, Esteban Luis, Federico Bengueros y Edwin Mesa. Me presento, soy Miguel Argote Reyes. Para este foro de discusión, la información extraída está basada del libro Fundamentos de Sistemas Operativos, séptima edición, de los autores Silver Schatz, Calvin y Gavin. Aunque mi nombre es Francisco Espinosa. Yo cambié de libro la última vez que leí porque ese tema venía desde el tema anterior de la unidad 4 lo había cambiado porque no venía mucha información. Entonces seguí con este libro. Se llama Sistemas Operativos, una visión aplicada, y fue escrito por varios universitarios: Jesús Carretero Pérez, Félix García de la Universidad Carlos II de Madrid. Fue escrito en el 2002. Muy bien, entonces pondremos el nombre de ese libro en el chat después, como nueva edición para cualquier interesado, lo que están viendo. Ok. Ok, bueno. Bueno, pensamos en el primer tema a cubrir de esta unidad, sistemas de archivos. Primero, comencemos con concepto. Bien, hay que marcar primero que el sistema de archivos es una parte de la administración de almacenamiento responsable de administrar los archivos en la memoria o almacenamiento secundario. Ujú. Por lo cual se puede decir que es parte del sistema operativo que se encarga de compartir controladamente, ya que se maneja un control muy extenso, la información de los archivos. Ahora, en sí, los de la UNAM manejan varias definiciones para sistemas de archivos. Los más interesantes son que lo consideran un método para almacenamiento y organización de archivos en una computadora de manera simple. En datos que contiene puede ser más fácil a tratar de encontrarlos o acceder a ellos. Y la otra definición que usan estas ya es más técnica, es que lo consideran como un conjunto de datos, de datos abstractos que se implementan en el almacenamiento, en la organización jerárquica, en la manipulación y creo que era acceso y direccionamiento de datos. Y en base a eso, y mientras se leía esto, llegué a detectar algunas curiosidades, ya que se puede considerar que los sistemas de archivos son parecidos a la tecnología base de datos, ya que como están organizados, así más o menos puedo considerando yo. Pero en general, si se miran de lejos, se puede ver que los sistemas operativos tienen su propio sistema de archivos integrado, no son idénticos en cada caso. Y cómo se manejan ya depende del sistema operativo que ya mencioné. Y pues eso ya lo poco que hay información para introducirnos al concepto, y además es siguiente con otros temas de mi parte. Muy bien, con respecto al tema de esta unidad, en el libro que leí, se agrupaba en tres secciones diferentes. La primera sección estaba dedicada principalmente a lo que son los archivos y directorios. La segunda, ya en concreto, al sistema de archivos. Y la tercera parte fue ya más de implementación en los medios físicos. Haciendo un poco de introducción a este tema, partiendo del tema de la unidad pasada, que era dispositivo de entrada-salida, comentamos que hay dispositivos de entrada-salida que sirven para almacenar información. De estos hay muchos, bueno, hay varios, como pueden ser las memorias flash, los discos duros, los lectores ópticos. Todos ellos te sirven para almacenar información. Sin embargo, estos poseen características distintas. No utilizan la misma controladora, poseen diferentes velocidades de lectura, de escritura. Son diferentes características a pesar de que ambos tienen la misma función. Entonces, la labor que tiene el sistema operativo es de a todos estos dispositivos de almacenamiento proporcionarles una interfaz única, una misma interfaz que abstraiga todas esas características en las que estos dispositivos puedan diferir. Para ello, establece una unidad básica a la hora de escribir información.
Esa unidad básica es lo que conocemos como archivo. El archivo es una colección de información la cual está relacionada con un nombre. Todos los archivos tienen nombre. Y se graba en el almacenamiento secundario, como pueden ser lo que ya acabo de comentar, los discos duros, las unidades flash. Todos los archivos poseen nombre, un identificador, que es como la clave con la que el sistema operativo detecta cada uno de los archivos, cada uno de nuestros documentos que tengamos guardados. Esta no está a la vista del usuario, pero es la forma en la que el sistema operativo distingue un archivo de otro. También tenemos su tipo, la ubicación dentro de la estructura de los archivos, tamaño, protección, fecha, hora y identificación del usuario, que respecta a cuándo se creó, cuándo fue la última vez que se modificó. Con los archivos se pueden hacer diversas operaciones. Podemos crear, escribir, leer, reposicionar, que esto tiene ya más que ver con las instrucciones del sistema operativo y en concreto cumplen la función de las búsquedas en el explorador, el borrado y el truncado. El truncado es parecido al borrado, solamente que aquí el archivo como tal no se borra, sino que se resetea. Se elimina el contenido para solamente dejar las propiedades. Pues bueno, con respecto al sistema de archivos, eso ya se aborda en las unidades siguientes, pero durante la introducción a este tema, se aborda más que nada lo que es el archivo. Así que en los puntos siguientes voy a ir comentando más características, ahora sí, hablando específicamente del sistema de archivos. Ok. El libro desde que leí se refería a dos puntos de vista de los sistemas de archivo, que es desde el punto de vista de los usuarios y las aplicaciones. Los archivos y directorios son los elementos centrales del sistema, pues, o sea, cualquier usuario genera y usa información a través de las aplicaciones que ejecutan el sistema o algo. Y pues en todos los sistemas operativos de propósito general, las aplicaciones que tenemos y sus datos se almacenan en archivos no volátiles, o sea que si los guardamos bien, lo podemos volver a utilizar a un momento después o así. Y pues ya creo que lo más que puedo comentar ya es en los temas de abajo. Bien, parecen. Pues me faltó comentar que en el caso de mi libro también hay muy poca información sobre sistemas de archivos, siendo creo que en el capítulo más corto de todos que hay, por lo cual también considero que va a ser poca información que yo proporcionar. Pero dado que ya nos dimos ya en concepto de sistemas de archivos, vamos a pasar al siguiente tema, que es el archivo real y virtual, del cual esta es en la parte más corta yo, ya que no menciona que es un archivo, sino solo se pasa directamente a describir las diferencias entre el archivo virtual y el archivo real. Y sé que ambos se encuentran dentro de sistemas de archivos. Ambos son los únicos tipos de archivos que manejan el sistema de archivos. El virtual se caracteriza por ser un archivo de uso temporal que es utilizado por los procesos de sistema mientras se ejecutan. Estos se crean durante la ejecución del sistema y se utilizan para almacenar información. Y también en su intercambio, creo que también mientras se organizaba también en su ejecución. Este creo que también variaba de tamaño y se borra al terminar el proceso. En constante el archivo de AN es un objeto que contiene programas, datos o cualquier otro elemento. Este se muestra de manera real, como se puede ver en nuestros escritorios. Así son varios archivos que se pueden acceder y contienen información ahí, y estos no se borran hasta menos que tú los borras, a menos que el usuario los borre, y ocupan espacio en el disco duro o en el sistema de almacenamiento, como quiero decir, ¿no? En el cual su tamaño se describe en bytes. Y eso es lo único que puedo proporcionar de mi parte. Ya, ya no habla mucho sobre esa noción, en mi caso. De archivo real y archivo virtual, en el libro que leí, realmente no manejaba mucho ese término. Lo único que manejaba era acerca de los sistemas de archivos virtuales, lo cual es un tópico algo diferente. Pero de igual forma, pues podría explicarlo. Es algo sencillo.
los sistemas operativos, por lo general, no manejan un solo sistema de archivos, manejan varios. O incluso podrían manejar 0, de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, ¿cómo le hacen para poder trabajar con tantos sistemas de archivos? ¿De qué va a ser parte? Lo que utilizan es un sistema de archivos virtual. El sistema de archivos virtual lo que hace es separar lo que es el sistema operativo ya implementado de las características básicas, las características más generales. Es la base sobre la cual trabajan los demás sistemas de archivos, que son los que se van a implementar, como puede ser el NTFS, el FAT, entre otros. Lo tenía silenciado, perdón. Igual yo lo que leí, pues sí venían los dos temas de este punto, en donde se decía que el archivo real es un objeto que contiene programas, datos o cualquier otro elemento, pero son datos, son archivos que ocupan un espacio real en el disco duro. Más sin en cambio, los archivos virtuales son los que se van creando conforme estamos usando los programas o otras cosas, pero ellos no ocupan espacio en sí en el disco duro. Y pues, como dijo mi compañero André, es un archivo de uso temporal solamente, los archivos virtuales. O sea que como tal nunca se almacenan dentro del almacenamiento secundario. Simplemente No, se crean y se usan en su momento. sí, porque pues dice que cuando se cierra, cuando cerramos un programa o algo así, se borran esos archivos. Lo mismo decía mi libro. Oh, interesante. Sí, pues no hay más que agregar para ese tema, aparte de que no hay mucha información al respecto, más porque también se puede hacer algún tema pronto. Pasamos a los componentes de un sistema de archivos. Lo cual, en mi caso, lo manejo como si fueran diferentes métodos o aspectos relacionados al manejo de archivos. Los enlistan de manera larga, pues, o cual yo hice lo mejor para entender la definición de cada uno y entiende que los sistemas archivos se conforman por métodos de acceso, ya sea cómo se ocupa el manejo parcial de información que está mencionada en el archivo, ya sea secuencial, directo o indexado, que se mencionará ya después, es un tema más adelante. Contiene una administración de archivos, que es el que hace los mecanismos para almacenar, compartir y asegurar los archivos, si me acuerdo bien. Como al mismo tiempo creo que también hace referencia a ellos. También está en la administración de almacenamiento secundario, que se ocupa en almacenar espacio, almacenar archivos para dispositivos de almacenamiento secundario. Creo que se pasa a lo que mencionaste anteriormente, Angote. Y luego están los mecanismos de integridad, eh, que son los que ocupan garantizar que no se corrompa el archivo o la información de este. Y que asegure que la información que debe estar ahí esté ahí y solo se encuentre ahí. Y no se encuentre en otro archivo que no tenga nada que ver. Luego que se me acuerdo bien están los mecanismos de organización lógica, que también se mencionarán ya en otro tema más adelante, que contienen diferentes rutinas o comandos para las cuales el usuario puede estructurar los archivos virtuales. Y creo que faltaban otros dos, que eran organización física, que se encarga de trasladar las direcciones lógicas en direcciones físicas para que correspondan a las estructuras de memoria secundaria y a los buffers también, de la memoria principal, para la transferencia de datos. Y en último, sin ese mecanismo para entrada y salida, que se hace por peticiones de acceso al archivo de A, no a virtual. Este mecanismo se genera las secuencias necesarias para las operaciones elementales de entrada y salida que se necesiten. Y creo que esos son los que menciona. Creo que mencionó que había otros, pero que esos sean menos importantes o que se mencionaban con otras cosas.
De acuerdo con el libro, los sistemas de archivos se estructuran por niveles. Yendo de arriba hacia abajo, están el nivel que respecta a los programas de aplicación. El más abajo, el sistema lógico de archivos. Este es el que se encarga de administrar los metadatos. Los metadatos es básicamente la información respecto a la estructura de los archivos. Cómo están organizados uno tras otro, que probablemente lo veremos más adelante, sin como tal tener el contenido del archivo. Es simplemente información de cómo es la estructura, más no del contenido que tienen los archivos. Más abajo del sistema lógico está el módulo de organización de archivos, el sistema básico de archivos, y en lo más profundo estaría el control de entradas, salidas y los dispositivos. Como podemos ver, la parte de más de abajo está dedicada precisamente a los dispositivos, como comentamos en la unidad pasada, son muy importantes para la ejecución, la operación de la computadora. Y es a partir de ellos que se puede trabajar y así así poder realizar los subsecuentes niveles. Ok. El libro que me tocó leer, y creo que sí, como en cuanto a los conceptos, sí hay como bastante diferencia. Y pues sí, creo que sí, porque pues como el libro dice, es un libro de una visión aplicada. Y entonces lo describe más como que la estructura de un archivo, o sea, cómo tiene que estar estructurado. Y pues decía, no, pues que tiene que tener un nombre, o sea, es el identificador del archivo en un formato comprensible para el usuario. Y pues es definido por los usuarios. Y tiene que tener identificador único en el ámbito interno del sistema operativo. Y también tiene que tener el tipo de archivo, o sea, la extensión o todo eso. Si es un documento, si es un texto o algo parecido. Y tiene que tener mapa del archivo, formado normalmente por apuntadores a los dispositivos. Y tiene que tener protección, que es la información de control de acceso que define quién puede hacer qué sobre archivo y la palabra clave para acceder al archivo, el dueño del archivo y su creador, etcétera, bueno, etcétera, ¿no? Y también tiene que tener el tamaño del archivo, o sea, el número de bits en el archivo, tamaño máximo posible para el archivo y, o sea, es lo que yo, o sea, hice mi resumen, es como los componentes que forman un archivo. No sé si notaron que Sí, el concepto fue más aplicado, o sea, una visión más aplicada. Sí. Sí, lo que comentas más aplicado directamente a los archivos. Sí, Porque por lo menos de lo que estuve hablando de los niveles, es respectivo al sistema que trabaja con los archivos. Que eso precisamente me recuerda, no había dicho la definición que da el libro respecto a qué es un sistema de archivos. El sistema de archivos es aquel que proporciona el mecanismo al almacenamiento. Almacenamiento, entiéndase por los diferentes dispositivos que nos permiten almacenar información y que nos permite tener acceso a los contenidos que hay dentro de los archivos. ¿Okay? Es el sistema con el que se trabaja para poder leer y poder visualizar dichos archivos. ándale, sí. Dicho Sí. esto, lo que comentabas de los archivos, es algo parecido a lo que había mencionado anteriormente, pero sí se me pasó y la verdad que bueno que lo mencionas, el asunto de las extensiones. Y es que cuando el sistema operativo trabaja con los archivos, necesita tener una base de cómo tiene que interpretarlo. Entonces, lo que se utiliza generalmente es precisamente añadir una extensión. Un punto, TXT, PPT, XLS, etcétera. Depende el software la tabla que se vaya a utilizar para poderlo leer. Y vemos que dependiendo de esta, la forma en la que el sistema operativo interpreta el archivo es muy diferente. Y es que los archivos no tienen una estructura única. Hay archivos que te sirven, por ejemplo, de cadenas de texto, que simplemente es texto plano. Hay otros que son imágenes, que son mapas de bits. Tenemos también lo que son los videos. También tenemos documentos con formato, los cuales actúan de manera distinta
los archivos que sirven para el sistema operativo, los archivos que utilizamos, por ejemplo, en clases de programación, los de C, los de Java, todos de ellos tienen Python. estructuras distintas. Todos ellos tienen estructuras distintas y de acuerdo a la extensión es la forma en la que el sistema los puede interpretar. Porque como te digo, pues, o sea, lo que el sistema va a buscar primero, pues va a buscar sus componentes, el nombre, identificador, tipo de archivo, tamaño y todas esas cosas. Ujú. Bueno, después de ese silencio incómodo, pues, perdón, hubo un inconveniente con mi puente. Bueno, pasamos al siguiente tema, organización, lógica y física, que creo que me dije que iba a mencionar ahorita mismo, después a los componentes. Pues en organización, lógica y física, según se encuentra en la administración de archivos, ya que se considera que son maneras de que se pueden organizar las informaciones de archivos. El primero es la organización lógica, empezaré ahí explicando. En esta se considera que la organización se basa en las jerarquías de archivos, ya sean llamadas carpetas, directorios o catálogos, donde cada carpeta puede contener un número arbitrario finito, no creo que finito de archivos, y ya también otras carpetas con archivos dentro de ellas. Un ejemplo muy común es en Windows, que ahí se puede ver, ¿no? Dentro de carpetas puede haber carpetas y carpetas, y dentro de cada carpeta archivos. Y ya estas se consiguen, creo que en base a una especie de ambon, donde una carpeta es la carpeta de raíz, ujú, donde que puede contener cualquier número de niveles de otras carpetas y archivos. Eso sí, en uso de carpetas, aparentemente, a nivel lógico, fuera físico, bueno, hace más fácil organizar la información de los archivos. En mayor parte de las estructuras, organizaciones alternativas se basan en pilas, archivos secuenciales o archivos secuenciales indexados como alternativas para las carpetas. Las pilas es otra forma fácil de organizar un archivo. Los datos se recogen en un orden en donde que llegan, así como entra y entra, como hemos hablado antes sobre las pilas. Y sus objetivos simplemente acumular la masa de datos y guardarlas. En cambio, los archivos secuenciales, esto es otra forma común de estructurar los archivos. Estos se emplean un formato fijo, diferente, para los registros, y son las mismas que tienen la misma longitud y constan del mismo número de campos de tamaño fijo, que tienen un orden, creo que determinado, y que aquí se necesita almacenar los valores de cada campo, el nombre del campo y creo que también su longitud, siendo esos los atributos de estructura del archivo. En cambio, en los archivos secuenciales indexados, aquí los registros se organizan en una secuencia basada en el campo clave, presentado dos características, que si me acuerdo bien era el índice del archivo y el archivo de desbordamiento. El índice del archivo proporciona una cantidad de búsqueda para llamar rápidamente al registro deseado, y el archivo de desbordamiento se parece al archivo de registro, pero usa un archivo secuencial que está integrado de forma que los archivos de desbordamiento se ubiquen siguiendo un puntero desde el registro predecesor. Eso sería los primeros tres en que son alternativas, pero aquí se dice que de aquí se derivan otros dos tipos, archivos indexados, que son menos usados aparentemente según los de UNAM, pero así existen. Los indexados aquí los registros se hacen a través de los índices. Aquí no hay restricciones de ubicaciones de registros, a menos hasta que un índice contenga un puntero en cada registro y puede emplearse en registros de longitud variable. En cambio, en quinto, que muestra es el que menos se usa o que no sé, casi no se usa aparentemente. Creo que puede usarse, en parte son los archivos directos o de dispensión o dispensamiento, me acuerdo bien. Aquí explotan, bueno, aquí en esos archivos se explotan la capacidad de los discos para acceder directamente a cualquier bloque de dirección. Y creo que de que hayan un campo clave en cada registro. Aquí los archivos directos son
usados para acceso muy rápido, pero requieren que los registros sean de longitud fija y que se pueda acceder una vez. Así pasando a organización física, esta maneja datos agregándolos por su adyacencia física, es decir, de acuerdo con el objetivo de almacenamiento secundario. Los registros aquí serían de tamaño fijo o de tamaño variable y pueden organizarse de varias formas. Aquí solo se mencionan dos veces que hay otras maneras. Están la cinta magnética y los discos magnéticos. La cinta magnética es un dispositivo en el cual el archivo físico puede estar formado por un conjunto de registros físicos. Y los bloques que organizan estas están formados de forma consecutiva, uno después del otro, ya que se asigna en igual forma. Los discos magnéticos, en cambio, son una colección de registros físicos del mismo tamaño, que también se organizan en forma consecutiva, y estos, en cambio, también están ligados a una tabla de mapeo. Esta tipo de organización se llama contigua, y creo que lo llaman aquí, que son registros físicos contiguos, siguiendo una secuencia normal de direcciones. Ya después aquí ya se mencionan los otros tipos que dice que tiene, si no se pasa al siguiente tema, por lo cual creo que ya es todo mi apunte sobre este tema. Pues bastante similar. Realmente la información que encontré respecto a este punto. En cuanto a organizaciones tecnológicas, lo que comentas, algo que se ha mencionado como parte del costo es que también existen lo que son los directorios. Los directorios como tal son archivos, pero es un tipo especial del cual contiene otros archivos o incluso otros directorios. De esta forma es que se conforman los árboles, las estructuras de los sistemas de archivos, los cuales, pues bueno, en su implementación varía bastante de acuerdo al sistema operativo. Por ejemplo, esto no venía en el libro, más sí lo llegué a investigar para una tarea. En Windows tenemos diferentes raíces, y es que cada dispositivo de almacenamiento que tengamos conectado genera una nueva raíz, y a partir de esa raíz es que están las diferentes carpetas de usuario, las carpetas de los programas y demás. En el caso de Linux, la, la forma en la que trabaja con los archivos y directorios es bastante diferente, y es que allí solamente hay una única raíz. Esa raíz es el diagonal, y a partir de allí es que empiezan todas las demás subcarpetas. Dicho esto, cuando se conecta un dispositivo de almacenamiento externo, como puede ser una memoria, lo que se hace es crear un directorio, una carpeta que representa lo que hay dentro de lo que representa propiamente dicho el dispositivo de almacenamiento, y dentro de esta carpeta es que están los archivos de la misma. Entonces, pues bueno, va a variar bastante de acuerdo al sistema operativo a la hora de implementarse. Con respecto a la organización física, aquí también varía, pero en este caso es respecto al dispositivo del que estemos hablando. El más usual es el disco duro. El disco duro es un dispositivo que por dentro es un disco magnético. Este disco magnético es leído y escrito por un cabezal. El cabezal de forma aleatoria escribe información cuando se le ordena. Por ejemplo, si creas un archivo, el cabezal lo escribe en una parte X, varía realmente de forma aleatoria dentro del disco. Y así cuando tengas que acceder a él, el cabezal hace una lectura alrededor del disco hasta que encuentra dónde está la información y la lee. Este método se ha utilizado por bastante tiempo. Sin embargo, actualmente pues ya encontramos que las velocidades de los discos duros, sobre todo para ejecutar el sistema operativo, se llegan a quedar algo cortas. Y es por eso que otras tecnologías, como lo son las unidades de estado sólido, han estado más presentes actualmente. Sin embargo, debido a que principalmente a lo accesible que se ha vuelto tener un disco duro como almacenamiento principal, bueno, secundario, el principal es el de la CPU, es que actualmente se sigue utilizando y probablemente lo sigamos manejando por bastantes años más. Entonces, eso sería todo. No sé qué tenga que comentar mi compañero Francisco. Adelante.
Ok. En este punto, por lo que escuché, o sea, la información es muy parecida a lo que dijo mi compañero André. No sé si usaron las mismas, ¿cómo se llaman? Bibliografías o no sé, los autores, pero igual me hablabas de 5 categorías básicas en lo que es la organización lógica, lo que están haciendo las pilas, archivos secuenciales indexados, y pues la forma más fácil son en el caso de las pilas, ya que dice que es la forma más fácil de organizar un archivo. Los datos se recogen en el orden que lleguen, o sea, llegas y te recojo y así, se organizan, se van acomodando. Y pues su objetivo es simplemente acumular una masa de datos y guardarla. Y pues en el caso de la organización física, igual tenemos lo que viene siendo discos magnéticos, cinta magnética. Es muy parecida a la información en realidad. Muy curioso. Tendré que checar las diferencias de mi libro y luego te las comentaría entonces. Pues entonces concordamos en esta parte de organización física y lógica entonces. Bueno, hablando un poquito sobre los directorios en Windows. Yo sé mucho sobre ellas, la verdad, acá todas las veo. Yo sé que en directorio raíz para Windows es la C mayúscula. Para el disco duro sería una D, si me acuerdo bien. Y en mi caso para USB es una F. En los Windows, no sé cómo le hacen para el directorio raíces, la verdad. Esto, como te comentaba, pues solamente hay una raíz, el diagonal, Sí, y a partir de allí es que se van insertando los diferentes medios de almacenamiento. sí, En Windows, como son varios, pues necesitas establecerles un identificador, ¿no? Y sí. ese identificador suele ser una letra. Ujú. Se le asigna la C, nada más a modo de curiosidad, porque anteriormente pues ocupabas el disquete y los floppies, y esos ocupaban originalmente lo que era el A y el B. Ujú. Bueno. Entonces pasamos al siguiente tema. eh, Sería mecanismos de acceso a los archivos. Mm, Este fue uno más corto, la verdad, ¿no? No se mencionan los mecanismos de control de acceso. Solo se menciona brevemente que es un control de sistema informático especializado en detectar los intentos de acceso. El mecanismo de control de acceso se define así. Y que en cuanto permite el paso a las entidades autorizadas y denega el paso a las no autorizadas, como un guardia de seguridad, se parece más, pero más informático. Este involucraría medios técnicos y operativos. Y otra forma, llamando, creo que lo describe de otra forma también como un mecanismo que en función de la identificación autenticada permite acceso a datos o recursos. Dice que eso tiene dos procedimientos importantes en él, que es en Open, abrir, y en Close, cerrar. En Open es el que se usa antes de utilizar un archivo, un proceso para abrirlo. La finalidad de este sería permitir que el sistema traslade los atributos de la lista de direcciones del disco a la memoria principal por un rápido acceso a llamadas posteriores. Y en close en constante es cuando se concluyen los accesos, los atributos y direcciones del disco que ya no se ocupan, se nivelan de la tabla al espacio interno. Y eso es poco que menciona de mi libro sobre mecanismos de control de acceso. No sé por qué, no sé si es porque no es constante o porque los bibliografías que ellos manejan no tienen información sobre ella. Espero que ustedes tengan algo para complementar esta parte. Sí, bueno, yo diría que bastante para complementar. Lo que pasa es que probablemente para el punto anterior, había guardado un poco más de información para este punto de aquí. Pues con respecto al tema que viene a ser los mecanismos de acceso, en el libro, hablando de los archivos, maneja tres formas de acceder a la información. Y es que, como ya mencioné anteriormente, los archivos tienen diferentes estructuras y depende mucho para qué los vayas a utilizar. Si es un código fuente, si es un archivo de texto, si es una imagen, etcétera. Varían y entonces tenemos diferentes formas de acceder a dicha información. La más común, la más usual, la más sencilla sería el acceso secuencial. Secuencial quiere decir que se va a leer de línea por línea, desde la primera hasta la última, de arriba hacia abajo. También tenemos otro que es el acceso directo.
en el cual en este no se sigue un orden específico, no es como que de arriba hacia abajo como en el caso anterior, sino que de acuerdo a la información que necesites acceder, pues accede directamente a ella, por eso se llama directo. Este tipo de acceso se ve más frecuentemente en las bases de datos. Y finalmente tenemos otro, no venía explícitamente manejado en el libro, pero sí se nos da a entender que es un acceso que se basa en índices. Haciendo el símil con un libro y su índice donde están todas las secciones que se abordan en dicho libro, pues los índices en el sistema de archivos son muy parecidos. Son direcciones, bueno, son punteros que te dirigen directamente a cada una de al contenido principal del archivo del que estemos hablando. Dicho esto, a la hora de trabajar con archivos, depende mucho el sistema operativo, los métodos que va a requerir para hacerlo. En algunos casos es directo, es decir, tienes el archivo, puedes trabajar con él directamente. Pero en la gran mayoría de los casos, para mantener un orden, y eso lo veremos un poco más adelante, se manejan instrucciones, las instrucciones open y close que ya comentaba mi compañero Cadena. Con esto, si queremos acceder al contenido o modificarlo de un archivo, pues necesitamos usar la operación open. Y cuando hayamos terminado dicha operación, pues ya lo guardamos y lo cerramos. Le damos un close. Dicho esto, cuando realizamos una apertura de archivos, el sistema operativo requiere de ciertos datos para trabajar con él. Estos datos vendrían a ser un puntero del archivo que varía de acuerdo al programa que lo está abriendo. Esto principalmente le sirve cuando más de un programa esté accediendo al mismo archivo. Y así identifica que con tal puntero, el programa A que esté abriendo el archivo, el programa B, por ejemplo. También tenemos un contador de aperturas que quiere decir cuántos programas, cuántas instancias tienen abierto el archivo. Obviamente conforme le des close se va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Tenemos también otro que es la ubicación del archivo, otra información importante para el sistema, y los derechos de acceso, muy importantes. Si el programa tiene derechos para leer y escribir, si solamente para leer, o como suele ser en algunos casos cuando trabajamos con archivos que pueden ser demasiado peligrosos en el caso de que los estemos modificando. Dicho esto, a la hora de implementar los directorios, esto ya es un tema un poquito diferente, pero relativo a la hora del acceso, tenemos diferentes formas de implementar dichos directorios. Podemos acceder a ellos mediante una lista lineal. Esta, pues bueno, es fácil de programar y todo lo que quieras. Sin embargo, tiene un problema, y es que si, por ejemplo, supongamos tienes una lista de 100 elementos y quieres acceder al elemento número 20, pues bueno, tendrás que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, hasta que llegues al 10. Y por ende, la ejecución pues se vuelve algo lenta y no es lo óptimo en muchos casos, cuando trabajamos con volúmenes grandes, como es este caso. Entonces, también tenemos otra alternativa que viene a ser las tablas hash. Las tablas hash en realidad también son listas lineales. La diferencia que tienen es que incluyen, como su nombre lo indica, una tabla. Una tabla la cual contiene punteros. Y mediante una clave, podemos acceder a cada una de las ubicaciones de la lista de forma más rápida y eficiente. Lo malo que tienen las tablas hash es que son fijas. Por ejemplo, si tú haces una tabla de 100 direcciones, va a ser de 100 direcciones. Si creas una dirección número 101, por ejemplo, pues tendrás que volver a hacer la tabla hash, ahora adaptándola a la 101, quién sabe, con 110 direcciones, previniendo que se cree una 102, 103, por ejemplo. Lo cual pues lleva más trabajo. Y es por eso que dependiendo de dónde se implemente, pues tú utilizas una lista o una tabla.
Ok. Pues por lo que estoy escuchando, por lo que pues exponen, creo que hay distintas formas de acceder a un archivo, pues, pero aunque no todos los sistemas operativos proporcionan, o sea, proporcionan todas ellas, o sea, podemos usarlos. Porque pues en el libro que leí solamente daba 2 puntos, o sea, supongo que son los más importantes, que es el acceso secuencial y acceso directo, perdón. Cuando se usa el método de acceso secuencial, lo único que se puede hacer es leer los bytes del archivo en orden. Ya lo había dicho mi compañero Miguel. O sea, empezando por el principio y así. No se puede saltar de una posición del archivo a otra o querer leer otra posición, pues, porque no se puede desordenar. Si se quiere volver atrás, es necesario terminar todo y volver a iniciar hasta que llegues al punto deseado. Y pues, y entonces ya con la llegada del otro tipo de acceso que se llama directo, ya es todo más fácil, como dijo mi compañero Miguel, pues, o sea, en sí como la palabra lo dice, es directo. O sea, tú puedes elegir en dónde empezar. Sí, aquí en el de acceso directo dice, el archivo se considera como un conjunto de registros, cada uno de los cuales puede ser un byte. Se puede acceder al mismo desordenadamente moviendo el apuntador acceso al archivo. Es lo que comenté, o sea, no es necesario, o sea, quiero llegar a la posición 6, no necesariamente tengo que empezar desde el primero, segundo, tercero, sino que directamente vamos allá. Y ya es todo en esta parte. Bueno, sin más que agregar, aparte de que concordamos en mucha parte sobre cómo se accede a un archivo, vamos a pasar entonces al manejo de espacio en la memoria secundaria. Y aquí aquí ya en este tema hubo más información de mi parte, por lo cual veo que sí puedo apuntar más. Bueno, comenzando que en la memoria secundaria un archivo consta de un conjunto de bloques, así siempre lo comenzamos. La descripción. En cada bloque corresponde una cantidad definida de información que se transfiere físicamente en cada operación de acceso, lectura, escritura. Y en el sistema operativo que se encarga de la asignación de bloques a los archivos, surgen dos cuestiones, o surgen dos cuestiones, que es en asignar el espacio de memoria secundaria a los archivos y constanciar el espacio disponible para asignar también, para que se que si haya suficiente para seguir asignando espacio. Por lo que el sistema de archivos se ocuparía primordialmente de analizar el espacio de almacenamiento secundario, sobre todo cuando se trata de espacio en disco, por lo cual se mostrarían varios métodos, o tres por lo menos, en el vector de bit, que en el espacio libre en el espacio libre en los discos se interpretaría como un mapa de bits, donde cada bloque o block, como se describe, es representado por un bits y si el bloque está libre sería un cero, ya que lo contrario sería una asignación. Así que si tomas en cuenta, si está libre es un cero, si está asignado es un 1. El siguiente es mediante la lista ligada o lista libre. De forma decirlo. Aquí son todos bloques libres, la lista ligada. Aquí otra interpretación consiste en que se guarda la dirección del primer bloque libre y el número de bloques libres contiguos que le siguen. Cada entrada de la lista de espacio libre consiste en una dirección de disco y un contador, por lo cual se basa en el conteo. Y aquí estamos en conteo, que se puede considerar como un apoyo para la lista llegada, pero también es un tipo de asignación, también se llama como por agrupación. Aquí se almacena la dirección de los blocks, son la n cantidad de blocks libres, un número sin definir todavía, dependiendo del espacio en disco, en el que el primer bloque libre y el último contiene la dirección de otro bloque, contiene la dirección de otros bloques libres, y así. Aquí se despliegan otros tres tipos de métodos de manejo, que es el manejo contiguo, en el que esta asignación requiere que cada archivo se ocupe un conjunto de direcciones contiguas, como dice su nombre, en el disco.
Aquí su asignación sería definitiva por la dirección del primer bloque y la longitud de este archivo. Otro método sería el ligado, en el que cada archivo es una lista ligada de bloques y el directorio contiene el apuntador al primer bloque y al último. Y el último método por conteo sería el indexado, en que cada archivo tiene su propio bloque de índices, en cual a su vez se puede considerar como un arreglo de direcciones de bloque. Y eso sería como describe el manejo de espacio de memoria secundaria por mi parte. Como comentaba, realmente lo que venía en el libro que leí es muy parecido realmente. Quizás ahorita que lo explique, pues puede variar un poco la forma en la que valga la redundancia, con la forma en la que se vaya explicando este punto. Entonces, como comentabas, los discos, los almacenamientos secundarios, trabajan mediante bloques. Físicamente, dichos bloques son finitos. No son, por así decirlo, infinitos. Tienen un límite y tenemos tantos bloques en nuestra unidad de almacenamiento. ¿Cuántos bloques? Pues bueno, depende del almacenamiento de que hablemos. Por ejemplo, de discos duros, pues encontramos discos duros de 250 GB, 500 GB, 1 tera, de acuerdo a lo que necesitemos. Y también de acuerdo a esto, pues es el número de bloques que vamos a tener en total. Mientras mayor sea el almacenamiento, mayor la cantidad de bloques. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con estos bloques? A estos bloques, bueno, a los archivos que hemos estado comentando durante toda esta reunión, son a los que se les asigna tal cantidad de bloques. Es importante que esta asignación que hagamos de bloques sea lo más óptima posible. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar el almacenamiento que contamos pues al máximo. Dicho esto, tenemos diferentes métodos que nos permiten asignar a los archivos n cantidad de bloques. Tenemos la asignación contigua. Contigua quiere decir uno después del otro. En esta asignación al archivo se le asignan bloques consecutivos, es decir, si el disco duro, que es un almacenamiento secundario, tiene una fila, por ejemplo, de 20 bloques, imaginemos, tal archivo requiere 10, entonces se le van a poner los primeros 10 y el archivo siguiente se le van a poner los siguientes bloques, uno después del otro. Este método sufre de varias desventajas, principalmente cuando hablamos a la hora de estimar el tamaño que va a tener el archivo. Y es que, por ejemplo, imaginemos que inicialmente se le dan, como dije, 10 bloques a un archivo. Imaginemos que este archivo tiempo después se modifica y crece su tamaño. Ahora en realidad ocupará 20 bloques. Ocuparía un tamaño respectivo de 15 bloques. 15 bloques. Entonces, ¿cómo lo va a expandir? Si justo después de donde está ese bloque, el bloque de 10 que originalmente se le puso, hay otro archivo que ya ocupa los bloques siguientes. Es allí donde se llegan a presentar problemas. Otro conflicto que se tiene con la asignación contigua es que es propensa a la fragmentación. ¿Qué es la fragmentación? Pues bueno, ocurre cuando creamos y borramos constantemente archivos. Y es que conforme se hace este proceso, como el disco duro trabaja de forma aleatoria, va dejando huecos. Huecos los cuales nunca se aprovechan y hacen que la lectura de los archivos sea más lenta. Asimismo, pues bueno, se le exige más al disco duro a la hora de hacer las búsquedas y reduce por ende su vida útil, que recordemos es un proceso mecánico. Como solución a los problemas de la asignación contigua existe la asignación enlazada. En la asignación enlazada, cada archivo se compone de una lista enlazada, como dice su nombre. Una lista enlazada, recordemos, es como un arreglo, con la diferencia de que por cada posición tiene un enlace con la siguiente, y así sucesivamente. Esta lista enlazada, que conforma el archivo, se compone de bloques, y estos bloques no necesariamente son consecutivos, no es el bloque 1 y luego el bloque 2. Puede ser el bloque 5, el bloque 10 siguiente, luego el bloque 1, etc.
Esto es una alternativa mucho más versátil, ya que aparte de solucionar el problema que se tiene de la fragmentación, nos permite, también soluciona el problema que comentaba del tamaño del archivo. Y es que mientras tengamos bloques disponibles, mientras no se nos acabe como tal el almacenamiento del dispositivo, pues podemos hacer crecer dicha lista y así adecuar a lo que al tamaño que se necesita para el archivo. Hay otra alternativa, aparte de la lista enlazada, y es que la lista enlazada, para poder funcionar óptimamente y hacer lecturas rápidas, necesita de una tabla. Dicha tabla se conoce como tabla FAT. Entonces, para solucionar este conflicto, existe otro tipo derivado que se conoce como asignación indexada. La asignación indexada es parecida, simplemente que uno de los bloques está totalmente hecho de punteros. Y esos punteros, pues bueno, te dirigen a cada una de las posiciones que tienes en la lista. Con esto solucionan los problemas principales, tanto de la asignación contigua, como los que se lleguen a presentar con la asignación enlazada. Ya por último, comentar que en la parte de desventajas, trabajar con una asignación enlazada tiene como conflicto principalmente cuando trabajas con archivos que no se leen de forma secuencial. Y ese, como comentamos, una lista enlazada pues es una secuencia, es un elemento 1, un elemento 2, elemento 3, elemento 4 y así sucesivamente. Cuando trabajamos con elementos de acceso directo, archivos de acceso directo, no es que no se pueda, por lo menos así no viene en el libro, pero no actúa de forma tan eficiente como si se utiliza con archivos de acceso secuencial. Pues bueno, eso sería todo lo que tengo para comentar en este punto. No sé si quiera ir algo mi compañero Francisco. Adelante. Sí, claro. Y por lo que voy a comentar es igual, muy parecido a lo que dijo compañero Cadena, pero o sea, en la información del libro venía muy poco y no sé lo que resumí, pues igual no es mucho, pero igual dice que el manejo del espacio libre en disco se lleva a cabo de la siguiente manera. Tenemos el vector de bits y pues la lista ligada que ya se comentó y por conteo. En el vector de bits, el espacio libre en disco es frecuentemente implementado como un mapa de bits, donde cada sector es representado por un bit. Y si el sector es libre o sí, el bit es 0, como lo comentaba mi compañero Cadena. Tenemos lo que es la lista ligada, que pues aquí existe una cabecera en la que se tiene la dirección del primer sector vacío. Este sector a su vez tiene un apuntador al siguiente vector y así sucesivamente, como pues, hasta lo dejó muy claro mi compañero Miguel. Y pues lo último es que hice por conteo. Aquí por cada conjunto de sectores contiguos que estén vacíos, se tiene por cada apuntador un número de inicio y el tamaño del grupo de sectores vacíos. Pues sí, es un poco lo que tengo que comentar aquí también. Entonces concordamos con ese tema aparentemente, ¿no? Pues no hay nada que agregar, ya que se mencionó todo entonces. Pasamos al siguiente tema, que es el modelo jerárquico, que igual, por mi parte, es un tema muy corto, no hay mucha información. Aparte de que consideran, se menciona como en directorio como la base del modelo jerárquico, o que el directorio usa el modelo jerárquico, ya que consiste en un conjunto de datos por cada archivo diferenciado, ya que el nombre, atributo y direcciones de estos en el disco, o sea, de se almacenan datos, se encuentran en el directorio. Ya, y estos a su vez están diferenciados mediante archivos. Pero dice que también otra posibilidad es que este directorio contenga el nombre del archivo y una apuntadora hacia ella. Que este guía a otra estructura de datos donde se encuentran atributos y direcciones del disco, aparte de los mencionados. Y menciona tres tipos de directorios, o tres variables del directorio en el sistema. En directorio único, en el que el sistema solo tiene un solo directorio con todos los archivos de todos los usuarios. En directorio por usuario, que el sistema habilitaría a un solo directorio por cada usuario.
y el archivo de directorios por creo que era un álbum de directorios por usuario. Aquí el sistema permite que cada usuario tenga tantos directorios como necesite, respetando una jerarquía general. Y esto ya depende del sistema operativo, como se comenta, no se da un arma aquí, ese ya sería el último que menciona. Pues que si es un directorio y los diferentes tipos de directorios que puede haber. Pues realmente no hay mucho que añadir a este punto. Ya hemos comentado anteriormente cómo es la estructura general de un sistema de archivos. Y como hemos estado comentando, pues se asemeja a un árbol. Tenemos una carpeta raíz, un directorio raíz, desde el cual se desglosan más directorios y archivos. De forma que, bueno, se tiene una jerarquía donde hay uno que es así el nivel más bajo, que viene a ser propio del sistema, otro nivel que ya se dedica más a lo que es el usuario, y su implementación pues varía de acuerdo al sistema operativo. Como ya vimos en Linux, la forma en la que se manejan las raíces es un tanto diferente. Mientras que en Windows tenemos diferentes raíces, en Linux solamente se maneja una. Y pues bueno, no sé si mi compañero Francisco quiere añadir algo, porque pues sí, este punto quedó un poquito vago de contenido. Ok, pues el modelo jerárquico, pues es que igual pues no había mucha información. De hecho tuve que investigar un poco porque pues que tenemos que me quede en blanco. Pero sí, el directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referenciado. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado, ya lo había comentado. Entonces, como dijo Miguel, primero tenemos la carpeta superdirectorio. De ahí se desglosa a otra carpeta, como subcarpeta, por decirlo así, que es la dirección actual de la carpeta. De ahí se desliza a otra carpeta, que es la subdirectorio, y así sucesivamente hasta llegar a los archivos como el modelo árbol, modelo jerárquico. Y pues esto contiene el que es el nombre, los atributos, las direcciones en disco donde se almacenan los datos. Como lo había comentado el compañero Cadena, pues hay otra posibilidad que es el que lleva el nombre del archivo, un apuntador a otra estructura de datos donde se encuentren los atributos y las direcciones en disco. Ah, ya lo demás pues no era tan, no sé. Ya de ahí me brincó al otro tema, la de recuperación en caso de fallas. Pues sí, realmente no hay tanto que comentar porque lo que respecta a este punto de modelo jerárquico ya se vio de manera implícita en Sí. los demás temas. Mm. Bueno, entonces, ya creo que entonces en tema y ya queda mucho que hablar sobre él. Entonces sigue, como se llama compañía Espinosa, mecanismos de recuperación en caso de falla o fallo. Pues, comenzando primeramente, los archivos y directorios que se mantienen tanto en la memoria principal como en el disco, debe tener mucho cuidado con ellos en caso de que falle el sistema, ya que para que no se produzca una pérdida de datos o una incoherencia en los mismos. Siendo que la pérdida de información me parece es uno de los factores que se deben es uno de los factores que se debe dar mayor importancia, ya que el simple hecho de perder información, pues puede ocasionar una gran pérdida de dinero aparentemente. Ya si se considera un archivo que tenga información vital para una empresa, parece que es una pena de dinero, ya que ya no tendrían, en caso de que sea unas cuentas, tendrían que, sin ese archivo que tienen sus cuentas, ¿cómo podrían confirmar gastos o así? Yo tomo como ese ejemplo. Y pues en este inconveniente o problema, todo sistema operativo cuenta con una herramienta de software que permite recuperar información dependida en ciertas medidas. Esto también obedece al acuerdo al daño causado o los daños que hayan sido sufridos.
ya sea porque las pérdidas se gestionan tanto por, si fue por un problema de software o si fue por un problema de hardware, o hechos externos, ya sea una edad, como se puede decir. Pero usualmente se puede considerar que los fallos se ocasionan por un bloque defectuoso y por lo cual aparentemente se menciona que los softwares, los operativos tienen soluciones para ambos. Las soluciones para el hardware consiste en detectar un sector en el disco, ya sea, o sea, una lista de bloques defectuosos, buscarla e iniciar encontrarlo por primera vez. En cuál este le diría esa lista con el conjunto de bloques defectuosos, elegiría entonces una pista o algún otro bloque para servir como de semba para empezar los defectuosos. Registraría la asociación de las listas de bloques defectuosos y en lo sucesivo la solicitud de bloques defectuosos, en caso de que se quiera utilizar en bloque defectuoso, utilizaría en bloque de repuesto como alternativa. Eso para hardware. Para software, cosas diferentes. Aquí requeriría que el usuario o el sistema construya un archivo con todos los bloques defectuosos y los elimina y lo elimina. O sea, elimina la lista de bloques defectuosos y se crea un archivo de bloques libres. Usualmente la lista de bloques defectuosos está constituida por bloques defectuosos que no deben ser leídos ni escritos y que no se debe tratar de tener un respaldo de ellos, para lo cual se puede eliminar, no puede ser problemas en caso. Eso sea lo poco que habla del caso de fallo de mi parte. Eso habla sobre soluciones que se activan en el sistema. No sé si haya algún otro mecanismos que me puedan complementar aquí, o ya son todos. Pues los que se comentan en el libro que leí son principalmente el comprobador de coherencia. Lo que hace el comprobador de coherencia es comparar los datos que están en la estructura de directorios que maneja el sistema operativo con los bloques de datos que tiene el disco. Y si encuentra que hay alguna diferencia entre ellos, porque usualmente van de la mano, pues entonces intenta corregirlos y adecuarlos. Este comprobador de coherencia es muy importante y lo suele manejar sistemas operativos como lo es Windows mediante el checklist, el cual usualmente lo maneja cuando, por ejemplo, existe un fallo inesperado y el sistema colapsa. Pues bueno, puede que se hayan dejado archivos abiertos y por ende al sufrir un apagón como tal, un apagado repentino, pues que se corrompe, empiezan a presentar fallos. Y es allí cuando se utiliza el comprobador de coherencia para que en base a la tabla, a la estructura de directorios que tiene el sistema, pues se adecue dicho archivo para que funcione apropiadamente otra vez. Y el otro método que se tiene pues son las copias de seguridad. Aquí no tiene mucha lógica. Los sistemas de almacenamiento, como son los discos duros, son propensos a fallar. Realmente nada es para siempre. Un disco duro actúa mediante un proceso mecánico, el cual tarde que temprano nos puede llegar a fallar. Asimismo, son aparatos delicados. No puedes andarlos ahí moviendo de lado a lado, ni tirándolos al piso, porque se te pueden descomponer. Dicho esto, si se presenta algún error en el disco duro que haga que deje de funcionar, si no tienes un respaldo, se pierde la información. Es por esto que los discos duros, los sistemas operativos, quiero decir, facilitan el proceso de respaldo y te permiten generar copias de seguridad. La forma en la que los implementan, pues ya depende del sistema operativo. En Windows, por citar un ejemplo, tenemos una herramienta que nos permite generar copias de seguridad bastante sencillas. Ahí le especificas que tú quieres una copia de seguridad de tus documentos, de tus imágenes, de cualquiera de tus carpetas, y mediante un proceso bastante intuitivo, pues lo va generando. Adicionalmente tiene otra herramienta de recuperación que se conoce como puntos de restauración, y es que automáticamente Windows crea una copia del estado actual que tiene tu sistema, una imagen del sistema. Una imagen bastante comprimida, chiquita, que se crea cada que desinstalas un programa.
tiene una memoria asignada. Usualmente es alrededor de 9 a 10 gigabytes, aunque tú lo puedes modificar. Y en ese almacenamiento, pues se almacena dicha imagen. Por lo cual, cuando se presenta algún error crítico, por ejemplo, un pantallazo azul irrecuperable, pues podemos utilizar lo que son los puntos de restauración como método para volver al sistema a como lo teníamos anteriormente. No son un sustituto a las copias de seguridad, deben de utilizarse simplemente cuando no poseas una copia de seguridad válida para lo que vayas a necesitar, ya que estos puntos de restauración no están exceptos de fallos. Y utilizarlos puede ser jugar la ruleta, puede que te funcionen bien o puede que el sistema como tal ya no se pueda recuperar. Ok. Igual yo en este punto, no, en el libro no venía así mucha información de cómo recuperar los archivos, sino más que nada estaba enfocado a cómo evitar perder los archivos. Ok, y pues, pues como el primer punto que decía era almacenamiento con redundancia. Aquí en los sistemas se necesita mucha disponibilidad. Se puede almacenar información de forma redundante en múltiples discos. La técnica clásica de almacenamiento redundante es usar discos espejo. Esto fue escrito por el autor del otro libro que estaba yo exponiendo ratos atrás, la de Tannenbaum. Es decir, dos discos que contienen exactamente lo mismo. Y en este caso, toda la información de dos discos, o sea, la información se escribe en ambos discos, pero solo se lee en uno. Entonces, en caso de que una lectura falle, siempre se tiene la otra copia de los datos. Y así evitar perder los datos, pues para no tener la necesidad de recuperarlo, ya que es como mi compañero Miguel, él sí explicó la parte de cómo recuperarlo, pero aquí es más que nada cómo evitar perderlos. Y pues tenemos lo que viene siendo la copia de seguridad. Pues si un dispositivo de almacenamiento falla, los datos se perderán pues prácticamente para siempre si no tenemos un respaldo. Por ello es necesario hacer copias de respaldo, también conocido como backups, de los sistemas del archivo con cierta frecuencia. Porque muchas veces también me pasa a mí cuando estaba trabajando en Word antes, en la prepa o en la secundaria. Trabajo, hacía como 10 hojas así, no sé, porque ahí nomás copiaba y pegaba. Entonces, si no guardabas la información, si algo le pasaba a tu compu, se descargaba algo, se perdía la información porque no guardabas, o sea, no hacías un respaldo, se perdían tus datos. Pues pues prácticamente es todo. Y voy a decir la importancia de esto porque pues en algunos casos la destrucción de ciertos datos archivados, como la lista de clientes de una empresa o su contabilidad, pueden causar un daño pues irreparable, hasta puede llevar a la quiebra a la empresa. Entonces es importante hacer los respaldos y evitar perder los archivos más que nada. Sí, cuando hablamos del entorno laboral, ellos manejan información muy sensible y el hecho de que se te pueda perder, es muy grave y por eso mismo debemos de tener mecanismos de recuperación. Sí, es que los dispositivos físicos de almacenamiento pues no están exentos a fallos entonces pues es responsabilidad de nosotros como evi- Usuarios. de nosotros hacer los respaldos. Claro, completamente de acuerdo. Ujú. Complementando lo que acabas de mencionar, ahorita que hablaste del almacenamiento espejo, que conforme tú escribes algo en un disco duro, se escribe lo mismo en el otro, Ajá. se me hizo parecido un concepto que ya había escuchado, lo acabo de investigar y efectivamente es básicamente lo mismo. Sí, o sea, Ay, se escribe en ambos, pero solo se lee en uno. Entonces, en caso de que se haya fallo en una, tenemos el está respaldo el en la otro, ¿no? otra. Sí. Ajá. Sí, no resumí de esa parte porque era más específicamente de la configuración de discos duros, pero sí recuerdo que en el libro se tocaba la parte de las configuraciones RAID. Las configuraciones RAID básicamente son la forma en la que van a trabajar en conjunto más de un disco duro, más de un almacenamiento secundario. Las más populares son el RAID 0. El RAID 0 significa que cada
volumen de información, digámosle, porque no es un archivo, es volúmenes de información que se vayan a escribir en el disco. Tú tienes 2 discos y esa información se parte en 2. Una parte se queda en una y en otra parte se queda en otra. Y así sucesivamente se van a ir guardando. ¿Qué ventajas tiene utilizar este medio? Pues que básicamente a los ojos de la computadora, tus 2 discos duros van a ser uno solo. Y esto incrementa la eficiencia y el rendimiento del mismo sistema. Sin embargo, la desventaja es que, como comentaba, en cada disco se escribe la mitad de la información. Por lo tanto, si se te daña una, la otra pues ya valió también porque no tiene la información completa. Sí, claro. Sí. También existe otro que es el RAID 1. El RAID 1 es el que comentabas, el espejo, donde todo se escribe en un disco, pero a su vez la misma información se escribe en otro. Así tienes un backup en caso de que uno de ellos falle. Y también tenemos otro, algo ya más complejo, que creo que se llamaba RAID 5. El RAID 5. El RAID 5 es un poco más laborioso, principalmente porque trabaja usualmente con más de 2 discos duros. En los que acabo de comentar, pues es con el ejemplo de que tengas 2 almacenamientos. Pero en el caso de que tengas más, en el RAID 5 lo que se hace es cada volumen partirlo otra vez en pedazos y almacenarlos en cada disco duro, en cada uno de los discos duros. Y el siguiente volumen partirlo otra vez y guardarlo en los discos duros, teniendo una parte A, una parte B y así sucesivamente. Sí, claro. Igual, tiene las mismas ventajas, desventajas que una configuración 0. Es más eficiente, tiene mejor rendimiento, pero si se te daña uno, pues ya te valió el sistema. Por ese mismo motivo es que para estas configuraciones, la 0 y la 4, se recomienda que utilices discos duros nuevos, que ambos sean nuevos y en el mismo estado. Sí, porque pues si cualquier uno te falla, pues ya. Bueno, pues ya que ya terminó. Ay, ¿está hablando? ¿Con problemas de micrófono, Espinosa? No, no estoy hablando. Ah, ok, bueno. Es que te escuché un poquito atrasado, pero entonces fue imaginación. Bueno, entonces pasamos a la conclusión ya que tenemos con los 8 temas de este parcial, creo, de esta unidad. Pues en mi caso, ya concluyo que los autores de Gunnar Wolf, Federico, Edwin y Esteban de la UNAM detallan bien la información en el escrito, ya que tienen su bases en libros biológicos, como se pudo ver. Aparentemente casi tenemos parecida información Espinosa y yo en algunos puntos. Pero aquí en esa unidad me cayó desprevenido la falta de información, la verdad. Ya como si en el principio, en el capítulo relacionado a sistemas de archivos era muy corto, más corto de lo habitual, dando como unos 16 o 17 páginas, se conté bien, a comparación con los temas que abarcaban casi como 30. La información relacionada con algunos de los temas vistos era muy escasa. Aún así, era fácil de entender, ya que te manejaban un lenguaje técnico sencillo y simple, y en unas veces se conectaban con imágenes. Por lo cual, en conclusión, ya que aunque saben poca información, esto viene detallada que pueden tener y compartir con ustedes, ya nos están viendo también a través de Discord. Pues en el caso del libro para este resumen, la verdad, estaba bastante extenso. En comparación a la unidad pasada, que simplemente era una unidad bastante corta de cada la entrada-salida, en esta unidad se dedicaron en total 3 secciones a lo que respecta a los archivos, desde qué es el archivo hasta la forma en que se implementan los sistemas de archivos en los dispositivos de almacenamiento. Obviamente partiendo principalmente de lo que es el disco duro. Entonces, para este resumen, realmente me basé casi al pie de la letra en los puntos que mencionaba
que se mencionaba en el programa de la asignatura, para, para no tener que hacer un resumen pues tan extenso y concentrarme en los puntos más importantes. Entonces, en base a eso, pues seleccioné la información que me pareció que podía entender y que podía explicar para este foro de discusión. Dicho esto, la unidad, la verdad, está muy completa. Se me hizo, ya hablando del foro como tal, me parece que fue bastante bueno porque pudimos compartir información. En algunos casos, concordamos, en otros casos complementamos y noté bastante ese punto. Y entonces, pues creo que nos llevamos con esto una noción más completa de lo que viene a ser el tema de la unidad, de los dispositivos de almacenamiento. Bueno, por mi parte, me gustó mucho el libro que tomé esta vez en este temario, ya que tenía una visión más enfocada, o sea, más aplicada, pues, o sea, para personas que tal vez no puedan entender con conceptos con palabras muy científicos, por decirlo así. Entonces, se me hizo muy interesante. Se los recomiendo, de hecho. Y pues prácticamente sí, pues lo que puedo concluir respecto al libro que leí. Bueno, ¿qué tal podemos pasar a la sesión de preguntas? Espero que ya haya preguntas listas y si no, pues vayan subiéndolas. Ya voy a leer, no vamos a hacerlo una yo, una Angonte y una Espinosa si no hay problema. Aquí me comentan dice, Ah, hablaron de lo que era un almacenamiento volátil. Y ¿cuál es la diferencia frente a uno que pues no es volátil? Bien, el almacenamiento no volátil es aquel que se mantiene cuando no hay fuentes de energía. ¿Cómo es esto? Pues bueno, la memoria RAM es un almacenamiento, pero no es un almacenamiento que se preserve todo el tiempo, sino que cuando se deja de utilizar, se borra, se limpia. En cambio, un disco duro es un almacenamiento no volátil. ¿Por qué? Porque cuando apagamos la computadora, cuando la desenchufamos de la fuente de poder, esta sigue preservando la información, de forma que cuando la conectemos, pues volvamos a acceder a ella sin ningún problema. Entonces, esa sería la diferencia. Un almacenamiento volátil no preserva la información cuando no hay una fuente de energía que la suministre, y un medio no volátil, pues sí. ok, bueno. Gracias unas cuentas más recientes, la verdad. Yo ya llegué al principio, encontré. A ver, la primera pregunta que salieron fue que. Aquí está. Ángel, ¿me podrías repetir los nombres de los componentes del sistema de archivos? ¿Solo los nombres o también se explico lo que cada uno? Todos los nombres. Solo los nombres tú quieres investigarlos después tú solito. Ok, bueno. Los que yo mencioné, yo mencioné componentes, pero también se pueden, secretamente podemos mencionar la estructura. Me encuentro te voy a explicar la estructura. Bueno, componentes, estarían métodos de acceso, administración de archivos, administración de almacenamiento secundario, mecanismos de integridad y que serían los mecanismos de negociación lógica y los de física y los mecanismos de entrada y salida. Esas son las componentes. En caso por otra parte de la estructura, Mangonte, si quieres explicarlo, no depende de ti. Para que tiene que también se pueden, tienen una estructura en los sistemas de archivos. Yo en este punto, yo lo vi como como ya lo dije en su momento, fue una visión más aplicada, o sea, más aplicada en la vida real. Los componentes de un sistema de archivo, pues tienes que tener el archivo, tiene que tener un nombre, un identificador único, tipo de archivo, o sea, la extensión y el tamaño del archivo, etcétera. Sí. Yo durante el foro mencioné pues lo que son las estructuras en base a niveles de un sistema de archivos, donde había mencionado pues que el nivel más bajo es el que ocupa los dispositivos de entrada-salida, ya que a partir de ellos es que se pueden trabajar los niveles más altos.
hasta llegar a los programas de aplicación, que básicamente es el nivel más superficial que tenemos cuando trabajamos en la computadora. Pero otro punto que no mencioné, y yo creo que sí conviene mencionarlo en este punto, es que para implementar un sistema de archivo, ¿qué estructuras necesita el sistema operativo? En el libro venían diversas, son bastante sencillas de explicar. Tenemos primeramente un bloque de control de arranque. El bloque de control de arranque es básicamente el bloque que mencionamos en el punto de almacenamiento secundario, donde se encuentran los archivos que te permiten iniciar el sistema operativo. Es, por así decirlo, la información de arranque, de boteo. También tenemos el bloque de control de volumen. Este se encarga de, mejor dicho, se contiene la información de las particiones, y creo que no lo llegamos a mencionar, pero los discos duros y almacenamientos podemos particionarlos, dividirlos en piezas para hacer más eficiente su uso. Entonces, cuando generamos particiones barra volúmenes, entonces es que se genera una partición y esta información se almacena en el bloque de control de volumen. También tenemos pues la estructura de los directorios, que sí la llegamos a mencionar, el árbol, un bloque FTB que contiene los detalles de los archivos, la tabla de montaje, que significa cuáles dispositivos están conectados a nuestra computadora, una caché con la estructura de los directorios, y dos tablas, bueno, más de dos tablas. Una tabla en general de cuáles son los archivos que se encuentran abiertos, y otra tabla de los archivos abiertos pero por cada proceso. Espero que se responda otra pregunta, Ángel. Vamos a hablar otra pregunta. A ver. Mencionaste, mencionaste las estructuras de directorios, único por usuario y ambos de por usuario. Dime, ¿se pueden configurar o ya vienen incluidas? A ver, ¿se pueden configurar? ¿Se vienen incluidas? ¿A qué te refieres? O sea, que tú puedes cambiar en la organización de directorio o sí o no. A ver. eh, Ah, sí. La pregunta es si se pueden cambiar la configuración del directorio. O sea, de único se puede cambiar un directorio por usuario o un ambos directorios por usuarios. Hasta donde yo sé, en la organización de directorio varía dependiendo del sistema a sistema. No sabría decirte si se puede configurar o no, ya que no soy tan especialista en ese tema, soy bastante novato, como pueden notar, en una gran parte del foro estoy un poquito callado, no soy tan entusiasta de esto. Hasta yo sé, ya viene con sistema, pero vaya sistema, así que no sé si puedes configurar o no. Angonte, Espinosa, ¿se puede configurar o no? Pues bueno, depende de qué parte quiere configurar. Por ejemplo, si quiere pues, cambiar la administración que tiene de sus archivos en su propia carpeta de usuario, pues claro, tú puedes asignar una nueva carpeta, un nuevo subdirectorio, añadirlo como quieras, puedes borrar lo que desees. Ahora, que si intentas meterte en la parte más arriba del árbol donde ya hablamos del sistema, pues es una parte muy delicada. Es como cuando te dicen borra System32. Es una carpeta donde se encuentran componentes muy importantes del sistema, y si los modificas, corres el riesgo de que el sistema te pete, te deje de funcionar. Es por eso que, pues bueno, se tiene una organización ya definida, y lo ideal es no tocar por ahí. Si algo funciona, no lo toques. Ok. ¿Hiciste esta pregunta por que querías configurar tú mismo o por curiosidad? Curiosidad. Ok. Bueno, otra pregunta. ¿Me podrías explicar de nuevo qué es eso de archivos de bloques efectuosos o por lo menos qué contienen estos archivos? Ya que no te escuché bien la primera vez. Bueno. Archivos de bloques efectuosos son como un archivo que se crea por parte de la solución de software en el cual se meten todos los archivos que están defectuosos. Todo, o sea que todo lo que está adentro está defectuoso, no se deben de leer o escribir y no se debe tratar de hacer expandos de ellos, de que se van a eliminar y, como ya mencioné, pueden corromper sistemas.
Eso espero que responda tu pregunta, que puedo responder en base a una descripción sobre bloques defectuosos. Nada, bueno. Otra pregunta. ¿Podrían explicarme de nuevo, de manera simple, eso del manejo de espacio libre en el disco? ¿Cómo se lleva a cabo? Eso de vector a bits y esta llegada y conteo. Cualquiera de los tres me explica. ¿Quién quiere explicarse? ¿Quién quiere explicárselo? ¿Lo hago yo? ¿Angonte o Espinosa? Son tres. Yo explico en The Bits y entonces siguiente ligada por conteo entonces. Ya ven, vector por bits es el que el espacio libre en disco se implementa con un mapa de bits, donde cada bloque se implementa por un bit. Si está libre es 0, si está ocupado es 1. Así siempre se maneja el espacio libre por medio del vector de bits. En esta llegada, antes piensa o deja que yo termine. Pues no sé si quiere añadir algo mi compañero Francisco, porque ese punto del conteo del vector de bits fue principalmente información que concordaba en tus libros. Sí, nosotros dos entonces. Pues yo tenía una pregunta más fácil y después se doy a Espinosa otra pregunta para que respondan. Casi no han participado en esta sesión de preguntas. Pero en esta ligada, siempre está como lista libre. Aquí en la lista ligada de todos los bloques son bloques libres. Aquí se guarda el primer bloque libre y el número de bloques libres contiguos que le siguen. Y cada entrada a la lista de espacio libre consiste en una dirección de disco y un contador. Y eso nos lleva al tercer punto que se llama por conteo, agrupación, en cuanto se almacena la dirección de los bloques, una n cantidad de ellos que estén libres, en el cual el primer bloque y el último bloque contienen direcciones de otro bloque que esté libre y contengan otras direcciones de otros bloques libres. Para cual se manejan métodos de contiguos, ligados o indexados. En contiguo es el que asigna a cada archivo una dirección de contigua en el disco. En el ligado se hace cada archivo tiene una lista ligada de bloques. El indexado es el archivo tiene su propio bloque de índice, en cual a veces es una de direcciones de bloque. Esa sería la explicación por el manejo de espacio libre en el disco. Bueno, o memoria secundaria, como quieres decir, ¿no? Espinosa, aquí está una pregunta para ti, sencilla. De nombre Antrax, de usuario. Ponga su nombre de bandadero. Ok. ¿Me podrían explicar de nuevo qué es el mecanismo de control de acceso? No entendí bien. Espinosa, ¿estás despierto? Francisco. Bueno. Ya se nos movió entonces. Entonces, bueno, el mecanismo de control de acceso se puede definir como encontrar un sistema de información en detectar el acceso. Si estás autorizado, permite acceder al archivo, si no estás, te niegan paso. Esto se usa procesos de control de acceso que es en Open y en Close, que se mencionaban anteriormente. O sea, se puede decir que es como que el mecanismo que identifica si estás autorizado o no a acceder a los datos o recursos, de manera simple. Espero que se responda tu pregunta. Y también si tienes permisos de modificarlo o solo leerlo. Sí. Sí, también toma en cuenta eso. Si tienes el permiso de administrador, ¿no? Si no, o sea, ese ejemplo también habrá. Bueno, es como un ejemplo es que cuando te aparece un bloque que dice que tal vez si quieres permitir que modifique algo así o no, te permite sí, y aparece un escudo que es como administrador. En caso de Windows, te aparece que es administrador, tienes que confirmar que es administrador o no. Así es para permitir que haga cambios o se modifique algo en el sistema. Bueno, otra pregunta. Aquí están dos preguntas, sí.
serían las últimas. Bueno, ¿me respondes tú o yo, Angonte? Ya que solo quedamos tú y yo. Pues a ver, ¿qué es lo que está preguntando? Bueno, la primera pregunta es, ¿hay otra forma de organizar de manera física los archivos, aparte de la cinta magnética y los discos magnéticos? ¿Me repites la pregunta? A ver, aparte, o sea, ¿existe otra forma de organizar información en archivos físicos aparte de la cinta magnética y los discos magnéticos? O sea, sería, aparte de esas dos otras formas de organizarla, otros medios. Sí, Una pregunta. sí, técnicamente con cintas magnéticas es lo que usualmente se utilizaba en el pasado para almacenar información. Ujú. Con discos magnéticos, pues estamos hablando de discos duros. Hay otros Sí. tipos de almacenamientos, por ejemplo, las memorias flash. Mm, Y de estas, pues podemos abordar diferentes tipos de almacenamientos como que utilizan tecnologías muy parecidas, como son las memorias USB, las tarjetas SD, las unidades de estado sólido, que por ese preciso motivo no se les llama discos de estado sólido. Es una denominación incorrecta, porque como tal no posee discos, no tiene discos magnéticos, sino que utiliza chips muy parecidos a lo que te encontrarías en una USB. mm, ok. Bueno, la otra pregunta es, ¿me podrían explicar tal vez sobre los archivos secuenciales indexados? No entendí bien esa parte o que se me trabó en la computadora. Ok. Los archivos secuenciales indexados se puede explicar como que los registros se organizan en una secuencia basada en un campo clave, presentado por dos características: un índice de archivo y un archivo de desbordamiento. El índice de archivo proporciona una capacidad de búsqueda para llegar rápidamente al registro deseado. El archivo de desbordamiento, por otra parte, es similar al archivo de registros usado en un archivo secuencial, pues está integrado de forma que los archivos de desbordamiento se ubiquen siguiendo un puntero de sus registros predecesor. Así se puede explicar un archivo secuencial indexado, que tiene un índice y un archivo de desbordamiento. Espero que se haya respondido a tu pregunta. A ver, no me pregunta, voy a poner 10 segundos. Aquí me hicieron otra pregunta, Ah, así que bueno, supongo ya será la última para cerrar el foro. pues sí. Este, este, tengo una duda, dice la pregunta, tengo una duda, ¿qué ocurre cuando dos programas tienen abiertos un archivo y uno de estos lo edita? ¿Qué ocurre con el otro? Pues bueno, para este punto depende mucho de la forma en la que se implemente el sistema, la forma de que implemente el manejo de archivos el sistema operativo. Algunos sistemas operativos, la mayoría, integran lo que vienen a ser los bloqueos. Los bloqueos que impiden a un programa trabajar con un archivo. Le impiden, por ejemplo, modificarlo o editarlo, mientras que otro lo esté haciendo. Esto es lo que se maneja, por ejemplo, en Windows, donde si tienes ese caso, donde más de un programa esté abriendo un documento, pues uno tiene la prioridad. Uno tiene la prioridad para poderlo editar y modificar. Y el resto, hasta que este no termine, pues no se le va a ceder el permiso. En otros casos, Ah, como viene a ser, por ejemplo, en Linux, esto sí es posible. Puedes, de hecho, eliminar un archivo de video mientras ese está en ejecución. Lo cual, pues, bueno, nos da una idea de que depende mucho la forma en la que se implementa el sistema operativo a la hora de manejar los bloqueos. mm. Bueno, entonces ya nada más preguntas. 10 segundos ya pasaron. Bueno, como tan concluido en este foro 5 discusión. No sabemos qué pasó con su compañero Espinosa. De repente dejó de hablar. Bueno, lo que no ha sido nada serio. Bueno, entonces yo No, soy acabo André de llegar. Cadena. Ok. Entonces ya estamos despidiendo. No tengo más preguntas, ni más preguntas. Y bueno, yo me despido. Yo soy André Cadena.
Yo soy Miguel Algote Reyes, también, me despido. Igual, Francisco Espinosa, gracias. Muchas gracias por Con seguirnos. vernos. Sí. Entonces, adiós. Bye.